entrega más de Altus Nurse, su podcast de enfermería. Gracias por sintonizarnos. Recuerden darle like, compartir, suscribirse para seguir recibiendo este material tan pronto salga. Así que, sin más preámbulos, bienvenida, Alexia. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper. Qué bueno. Mira, hoy tenemos un tema que yo estaba deseosa de hablar de este tema porque es bien diferente y se trata de informática, Y va a tono con la evolución que hemos tenido en todos los inteligencia niveles, en todos los artificial. niveles. Así que es un tema bien pertinente para los tiempos que estamos viviendo y para eso tenemos una experta. Ella viene desde Chile. Su nombre es Marcela Covarrubias, ella es enfermera en nefrología, tiene una maestría en educación y es especialista en informática. Así que bienvenida. Muchas gracias por invitarme. También estoy súper contenta de que me hayan considerado para esta conversación. Hasta que se nos dio. Oh, nos costó mucho, pero aquí estamos. La vida a veces transcurre a una velocidad que uno quisiera que fuera un poquito más lenta, ¿no? Sí, pero la informática va a pasos galopantes. Hay que seguirle el ritmo. Así es, así que estamos contigo que sabemos que llevas muchos años en esta Sí. fase de la enfermería, que un poco, ya tú nos contarás, pero una persona habla de informática y como que ve eso muy lejos del paciente y eso es parte de lo que queremos que nos traigas aquí, cómo eso se implementa en la práctica diaria y cómo impacta realmente el cuidado directo. Así que, ¿podrías contarnos sobre tu formación? ¿Cómo llegaste al campo de la informática? Claro, claro. Mira, yo soy enfermera titulada en Chile y trabajaba en el área nefrológica y en algún minuto dije, me gustaría quizás buscar algo diferente. Aquí con esto van a saber o van a deducir cuántos años tengo, pero tomé un periódico de papel buscando, ¿cierto?, un aviso de trabajo. Y leo que decía, se necesita una enfermera que sepa hablar inglés y quiera viajar. Y yo dije, bueno, tanto inglés no hablo, pero ganas de viajar sí tengo, así que postulé. Y en una empresa, ¿cierto?, que yo nunca había escuchado, una empresa en Chile, pero que tenía presencia en varios países de Latinoamérica. Y yo pensé, cuando llegué a esa empresa a trabajar y me entrevistaron, me hicieron preguntas clínicas. Me decían, Mm. oye, ¿tú sabes cómo funciona una estación de enfermería? Y yo así como, obvio, esto funciona así, funciona acá. Ah, muy bien, sí, es lo que necesitamos. Y cuando fui al día siguiente a trabajar, me dijeron, ya, ok, sí, empieza hasta el día. Yo llegué con mi scrub. Muy clínica. Claro, porque yo pensé que iba a poner vacuna o algo así al personal de la empresa. Y de repente veo que me ponen en un cubículo y me montan con un computador. Y yo digo, espérate, ¿de qué se trata ¿Qué está esto? pasando? Entonces ahí me dicen, no, mira, es que la idea es que tú empieces a aprender porque estamos trayendo un producto desde Estados Unidos para instaurarlo en distintos hospitales y clínicas para tener un registro médico electrónico. Y yo dije, bueno, no sé nada de esto, pero suena entretenido. No he viajado nunca a Estados Unidos porque ahí me dicen. Entonces la formación que te vamos a ofrecer, porque en ese tiempo, estoy hablando del año 2008, Mm. en Chile no habían programas de formación académica específicas para profesionales de la salud en el área. Entonces me enviaron a los Estados Unidos. Y ahí yo me formé en esta empresa que traía el récord electrónico hacia Chile y comencé mi trabajo en el área. Qué interesante. Previo a eso, vamos a darle 2 rayitas para atrás. Cuando tú comenzaste, que nos habías mencionado en nefrología, Ujú. antes de que diera ese salto y después me vuelves ahí. Em, ¿La experiencia tuya en nefrología llegó por elección o también llegó de una manera que tú dijiste, pues esto fue lo que me tocó? No, ¿Y qué experiencias tuviste? Porque sé que tuviste también experiencia en trasplante, claro. pero muchísimo más en diálisis. Sí, Tócame un poquito de sí, yo me titulé siendo enfermera pediátrica. Bien, yo trabajé primero en pediatría en un hospital público en Santiago de Chile y estando en pediatría me di cuenta que a mí me gustaba mucho la administración de servicios de salud. Mm, Y para estudiar algo relativo a administración de servicios de salud yo necesitaba un trabajo de día.
Entonces decía, Ujú. yo tengo que salir de esto de los turnos de noche para poder tomar una maestría en negocios o algo así. Y por lo tanto, la diálisis se me dio como una oportunidad porque yo había hecho una tesis, mi tesis para graduarme de enfermera era relativa a la fístula arteriovenosa y las presiones de la fístula Mm, arteriovenosa, relacionadas, ¿cierto? Si el paciente tenía cierta patología u otra. Entonces había conocido a varios nefrólogos, a varias enfermeras, y dije, bueno, esta es mi oportunidad quizás de explorar esta área que trabajaba, o en Chile es muy habitual que la diálisis trabaje por las mañanas o por las tardes. ¿Ah, Entonces yo sí? dije, esto es perfecto porque podría trabajar en eso y aprovechar de estudiar pensando yo en esa época que iba a trabajar de alguna manera haciendo algo administrativo. Eso era lo que a mí me gustaba. Y así llegué a la diálisis y a la nefrología y empecé a trabajar en diálisis y también en Chile, ¿cierto? Hay una red nacional de procuramiento de órganos, ¿cierto? Cadavéricos y vivos. Y por lo tanto, todas las entidades públicas y privadas que brindan estos servicios de diálisis tienen que tener los procesos, digamos, y protocolos de coordinación de estos pacientes, la toma de los exámenes, qué sé yo, Claro. la educación permanente al paciente para que mantenga un estado de salud sí, adecuado para el proceso, Sí, y etcétera. manejan su registro de lista de espera, como mencionaste, y todo Sí, lo demás, y tienen sus comités de ética, así de es, calidad y así todo. es. Nosotros tenemos un servicio de salud bien robusto que trabaja a nivel nacional y que tiene una lista de espera, ¿cierto? Y de manejo de trasplante basado en la prioridad del paciente. No distingue entre público y privado. Adicionalmente, el gobierno de Chile tiene un programa que se llama GES, que lo que hace es que no importa que tú seas público o privado, te va a proteger financieramente ante mm, una eh, digamos, enfermedad catastrófica Ok. como esta, que tiene un alto costo. sí. Entonces, todo paciente tiene garantizado su diálisis de manera gratuita. Y vuelvo a insistir, no importa si seas público o privado, porque todos pagamos impuestos para que eso ocurra, ¿no? Y adicionalmente tenemos comités de ética, enfermeras y enfermeros que trabajan en reconocer pacientes potenciales donantes. En Chile toda persona por defecto en su DNI es donante, a menos que yo vaya y diga a una entidad, ¿cierto? En una notaría, yo diga alguna razón por la cual no quisiera. Pero si yo no hago ese proceso, Automáticamente. Automáticamente. automáticamente soy donante. Buenísimo. Entonces, existe mucha cultura, somos un país pequeño, pero existe mucha intención permanente de generar estos procesos, no solo para la donación renal, sino que de todos los órganos que se requieran. Ujú. Wow. Hay mucha informática en diferentes áreas de la salud, pero en la nefrología se aplica en trasplantes, se aplica en la adecuacidad de cómo se dan las diálisis. Realmente hay mucha aplicación de la informática en la nefrología y tú nos podrás hablar un poco más sobre eso. Pero me gustaría ir un poquito de nuevo a la historia cuando viste ese anuncio de que se buscaba una enfermera que hablara inglés y que Pudiera pudiera viajar. viajar. Cuando llegas ahí y te encuentras con que es la informática a lo que te vas a dedicar, ¿ya tú conocías un poco? Nada, nada, absolutamente nada. Fuiste valiente. Mi círculo tampoco lo conocía. Yo cuando les comentaba, yo te diría que por lo menos hasta el año 2013, enfermera que conocía y me preguntaba qué hace. No, yo trabajo en informática clínica. ¿Qué Wow. haces? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque tú estás en una empresa que no es de salud, ¿no? Y bueno, y también tuve muchos cuestionamientos, ¿ah? Cuestionamientos como, recuerdo perfectamente una enfermera que era conocida mía que me dice, qué lástima que te hayamos perdido como enfermera. Porque yo creo que había mucho desconocimiento en esa época. Hoy día yo no me puedo creer que estoy aquí,
porque en realidad Ujú. al principio a nadie le importaba mucho lo que yo hacía y era un poco disruptivo, pero hoy Sí. día es algo que ya todos estamos conversando permanentemente y como estamos embebidos en la tecnología y todos tenemos un teléfono que nos sigue para todos lados Ujú. y nos ayudamos de herramientas de inteligencia artificial para 20 cosas en el día, claro, existe una comprensión un poquito más amplia. Y además las nuevas generaciones claramente tienen una alfabetización diferente. Sin duda, tu personalidad debiste estar muy abierta a cosas diferentes Claro, para tanto aprender de esto, que era un campo bastante nuevo, y además con tu inteligencia emocional, trabajar con ese poco de eh, cuestionamiento hacia claro. tu profesión como enfermera, cómo es que te vas a dedicar a la informática y estar en una computadora versus al lado del paciente. Yo pienso que eso siempre ocurre ante el desconocimiento. Ujú, Cuando vienen Ujú. cosas nuevas, uno siempre se encuentra ese tipo de personas que la cuestionan pensando que uno está haciendo algo como de otro mundo. Y somos tardos a veces en poder abrir la mente y entender que cosas nuevas están ocurriendo, que cosas nuevas están pasando. Y la informática hace tiempo que está tratando de entrar a nuestras vidas y no la podemos ver todavía hoy día. Yo sé que hay mucha gente que no la puede ver. Por ejemplo, yo conversaba con una persona experta en MRI y esas cosas, y entonces él me decía, la inteligencia artificial está maravillosa porque tenemos unas claro. máquinas que nos han reducido el tiempo casi a la mitad, al doble, y lo que antes nos tomaba hacer un paciente en 40 minutos, para me toma, qué sé yo, 8 minutos, 10 minutos. Y entonces él me decía, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer más pacientes. Entonces la gente a veces no puede entender que eso es inteligencia artificial, que eso es avance. Entonces a veces cuestionan, ¿no? Porque están comprando máquinas y están haciendo esto, pero no entienden que todo esto de una u otra manera pues ayuda y repercute en servicio y en mejor calidad para uno. O sea que O sea, totalmente. Y por otro lado, también esta cuestión de que vienen a reemplazarnos, eso no es no, así, eso no es así. Vamos a tener más tiempo para estar con el paciente, para entregar lo que humanamente nosotros, o sea, no hay ninguna máquina que pueda eh, reemplazar una sonrisa cariñosa, una palabra de aliento en el momento adecuado, un acompañamiento en un momento final de la vida de un paciente, ese tipo de cosas nunca una máquina las va a reemplazar. Pero por Dios que nos ayuda tenerlas para que nos quite tiempo de encima de hacer cosas que efectivamente la máquina nos puede sustituir de manera segura, evidentemente, para darnos el espacio mental, emocional, y energético de poder brindar ese trabajo de enfermería, que al final es lo que el paciente busca. Si el claro. paciente busca o sea, cuando tú le preguntas a un paciente qué fue lo que a usted le gustó de la atención de salud que recibió, no te va a decir, oh, es que la enfermera me puso tan bien la vía venosa. El paciente te va a decir, esta persona fue empática conmigo, me sonrió, se preocupó de mí, y esas cosas requieren tiempo, pero requieren también no solo espacios de tiempo de minutos, sino que requieren que yo tenga un set mental Claro. de tener esta disposición emocional de hacerlo. Y las máquinas nos vienen a ayudar mucho con eso. ¿Sería esa la definición de enfermería informática Yo y creo su que, rol en la práctica clínica, pero lo que me acabas de absolutamente. mencionar? Yo creo que tenemos varias misiones con esto como enfermera y yo me lo tomé muy en lo personal porque además fui pionera en mi país y aquí también en Puerto Rico me ha tocado porque yo estoy trabajando en Puerto Rico hace 3 años y claro, al principio también y estoy en un proceso de ayudar a otras enfermeras a sumarse a este equipo y a este movimiento acá en San Juan. Entonces, eh, no es solo eso, pero también asegurar que las implementaciones brinden y aseguren que nuestro cuidado y el tratamiento del paciente se entrega en el mejor estándar posible. Y Exacto. cómo nosotros aseguramos que estas personas informáticas tomamos este insumo que ellos nos dan, que es su solución, digamos, informática, y yo la trabajo de tal manera que ese usuario final, que va a ser la enfermera de línea, pueda brindar
un trabajo seguro con esta solución informática que le están poniendo para que le ayude en su trabajo. Esto no tiene que ser algo que le impida hacer tu trabajo, tiene que ser un facilitador para esa enfermera. Y mi Claro. rol ahí es tratar de entender cómo facilitamos ese cuidado de enfermería. Claro, tú como enfermera tienes el conocimiento de toda la información que la enfermera necesita agrupar, que necesita Ujú. documentar Eso es un must. y que cómo implementar eso en el récord electrónico para que sea viable para todos los demás departamentos que están viendo en Así es. el sistema electrónico. Así que háblame un poco de cómo es esa implementación en el día a día, un día de trabajo tuyo, Ujú. como una foto de qué es tu día a día para que el enfermero que está viendo esto diga, si yo quiero hacer informática, es porque lo que Marcela dijo me llamó la atención. O que pueda entender también Exacto. la otra parte, porque si no, Claro, no todo es sí, dulce, como exacto. esto es un Ujú. trabajo, por algo recibimos Claro, una paga, ¿no? claro. Claro. Tiene un esfuerzo por medio. Yo diría que quizás la capacidad de comunicación es un elemento que quizás las personas no visualizan como un elemento clave de la enfermera informática, porque yo tengo que tener capacidad de poder engage con un equipo multidisciplinar Ujú. Tú estás amplio. diciendo eso, yo tengo que comentar algo, porque yo lo he vivido. Lo viví contigo misma, una situación en específico donde no encontrábamos salida. Y Marcela ha tenido esa capacidad de sacar adelante algo de donde no había nada. Ujú. Lo he visto. No es tan solamente a veces decirlo, porque uno tiene esa Gracias. capacidad, sí, Sí. de poder llevar algo ante tantas personas que tienen pensamientos diferentes, que quizás Ujú. y vamos, no es que estén mal, No, 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 pero hay diferentes por opiniones. Y ese supuesto. día vi como lideraste una reunión y llegamos a un consenso donde yo pensaba que no iba a salir nada. Pero Marcela comenzó como de repente, como los bloques, ¿verdad? De los nenes, ¿cómo le pone? Ella, ok, tenemos esto construido, vamos a romperlo de nuevo. Entonces comenzó a poner los bloques de nuevo. Así en comunicación, poco a poco. Y lo lograste hacer hasta que y lo resolvimos. Y eso se resolvió. Pero fue bien importante, ahora que mencionas la comunicación. Es que yo creo que es clave y me pasa todos los días y son los desafíos más grandes y la dificultad más grande que tengo en mi trabajo es ese, lograr que personas que tienen visiones del proceso, porque instaurar, implementar un sistema como un registro clínico electrónico es visionar el futuro del hospital. Ujú. Y todos tenemos Sí. intereses distintos. El equipo de finanzas, billing, tiene el objetivo puesto en cómo voy a generar un mayor revenue. Importante. Yo no te voy a decir que no, eso es muy importante. Todos Claro, vivimos de eso. seguro. Claro. Tengo al equipo de trasplante, que entonces el equipo, ¿cierto?, que está realizando procedimientos innovadores en el país o en la región y que quiero que yo, mi récord esté, pero también tengo a otros equipos que a lo mejor no son tan visibles para nosotros. Por ejemplo, equipos de utilización, de récord médico, Ujú. los equipos de admisión, de gestión de las camas. Y tú te vas dando cuenta que cada equipo tiene su visión diferente. Entonces, lo más difícil y lo más retante es orquestar esto, ponernos de acuerdo Ujú. y yo gestionar mis propias emociones. Ahí Porque, está. porque a veces se enoja mucho. Sí. Y yo tengo que mantener la calma, un tono de voz adecuado y buscar a veces en estos argumentos, ¿cierto? Un hilo conductor donde veo interés común. Y eso Ujú. requiere una habilidad de comunicación que lamentablemente es difícil encontrar, pero yo creo que a mí personalmente me ha ayudado mucho, muchísimo, mucho más que el saber técnico. Y esas habilidades, ¿te las dio esa preparación que te dio esa compañía o fue algo que fuiste adquiriendo con el tiempo según la experiencia que ibas teniendo en los grupos Es lo que te mismo que yo movías? creo que les pasa a ustedes como comunicadoras. Yo creo que hay personas que tenemos cierta facilidad para relacionarnos con los otros y ponemos este talento al servicio de nuestro objetivo final, que es ayudar a las personas. Ustedes a lo mejor lo hacen a través de este podcast, de tratar de
motivar, ¿cierto? A más enfermeros a Claro. sumarse a la comunidad, a mejorar desde sus distintos lugares el cuidado del paciente. Bueno, yo encontré en este espacio, ¿cierto? Desde la informática, el cómo motivar al resto, a una organización que no ve esto tan claro. ¿Y cómo me puede ayudar? Es decirle, oye, no, yo voy a ver que tu interés se comunique con el interés de ella y vamos a buscar algo que nos mejore. No siempre se da. Esto no es fácil, pero es un desafío, son proyectos de largo aliento Ujú. y hay que mantener el optimismo, hay que mantener la energía y ese proceso de gestión emocional personal requiere muchísimo trabajo. Claro, tienes que ver también las perspectivas de todas las áreas de interés, desde los administradores, el laboratorio, los del cuidado Así directo, es. enfermería, los médicos, y hacer orquestarlo como tú mencionas, realmente es un trabajo Eso. arduo y sin comunicación, sin esa habilidad, realmente no se podría. Te digo, lo decimos, pero del dicho al hecho, como dice mi mamá, Largo es trecho. largo el trecho. Así que Es muy largo el trecho y requiere de la buena voluntad de todos. Entonces, Ujú, bueno, una cosa que todos tenemos en común, los que trabajamos en salud, es que nuestro objetivo es cuidar a nuestros pacientes desde nuestro rincón, ya sea haciendo un MRI o recibiendo o movilizando al paciente haciendo una escolta. O sea, ujú. todos estamos allí porque queremos dar lo mejor para que esa persona, que ese día, yo siempre les digo, es probablemente el peor día de su vida. ¿Quién quiere ir a un hospital? no, no, seguro. Nadie. La familia está angustiada. Entonces tenemos que hacer que esta experiencia, dentro de todo lo malo que es estar enfermo, ¿cierto? Tenga un rayito de luz y yo siento que las enfermeras tenemos que eh, ser muchas veces esa energía, ¿cierto? Que requieren la familia y las personas enfermas. Y yo lo hago y yo trabajo desde mi rincón, que es súper backstage, porque además Ujú. al paciente nunca le veo la cara. Pero sin embargo, yo de atrás, yo siempre digo, yo sueño el hospital y yo construyo el hospital. Y finalmente, el resultado final de cómo el proceso completo de atención del paciente, yo siento que eso en gran parte fue gracias a mí. Que Y se yo me traduce, siento muy agradecida de eso. que se Sí, traduce en calidad, Claro, claro. calidad de servicio, porque cuando estabas diciendo, y hago eco de tus palabras, esto es para quitarle quizás unas cargas para que la enfermera pueda tener otro tipo de intervención y ahí viene la calidad, donde tú no olvidas a esa persona. Yo fui a ver un paciente hoy y ese paciente no se quiso mover de esa habitación, de ese piso, no se quiso mover. ¿Qué dijo? Me siento muy cómodo, me siento bien aquí. Es un uno a uno, o sea, tiene las enfermeras, ya las conoce, ya claro. ha hecho esa, Ese- esa, esa cercanía. Entonces, ¿quién se quiere ir de ahí? Pero porque recibe calidad. Y entonces, viéndolo desde ese punto de vista, eso es lo que tú haces. Permitir que la persona pueda darle calidad cuando tú haces este andamiaje completo de cómo se va a ver, ¿para qué? Para que pueda hacer sus funciones de la mejor manera y se traduce de igual manera en seguridad para que sea el tratamiento correcto, al paciente correcto, que no haya ningún margen de error, porque eso es lo que queremos. Y lo otro que me motiva mucho también es ayudar a las enfermeras. Yo siempre yo digo, quizás suena un poco dramático, a cuidar sus licencias. Sí, claro. Porque yo quiero que estos procesos que se van a implementar en sus hospitales, clínicas o en su práctica clínica habitual, las proteja y les permita pensar. Porque muchas veces estamos inmersas o inmersos en una estructura de trabajo que llega a ser idiotizante, porque yo estoy haciendo una cosa, otra, y la exigencia mental es tan alta que no me permite pensar, no me permite hacer mi proceso de atención de enfermería. Claro. ¿Cómo priorizo? ¿Qué es más importante? Si tengo 15 pacientes a cargo, si no tengo una enfermera práctica que me esté ayudando todos los días. Entonces, yo necesito que el sistema de información no sea una barrera más. Yo necesito que sea un facilitador para que esa enfermera que es como yo y que yo también estuve ahí, al final del día se vaya tranquila a su casa de que el sistema le proveyó herramientas para equivocarse menos. Sí.
definitivamente. Es que se ve el gran propósito que tienes en la enfermería informática. Y te quería preguntar cómo a nivel personal, profesional, habiendo entrado en la informática hace tantos años en donde no se hablaba de esto casi, ¿te llegaste a sentir sola en la profesión o un poco aislada? Sí, mucho, mucho al principio. Siento que nadie es profeta en su tierra también. Las enfermeras en Chile me costó muchísimo que aceptaran en el fondo este cambio, que Ujú. yo, que dejara de usar el scrub todos los días, que llegara y que tuviera conversaciones de tú a tú con ciertas personas que a lo mejor habitualmente las enfermeras no tienen, porque yo me tengo que ir a sentar también con el gerente de finanzas y Sí. tengo que saber cuáles son sus intereses. Ujú. Pero no es una competencia de egos finalmente, sino que yo lo estoy haciendo porque necesito entender cómo Claro. globalmente llevamos este hospital al siguiente nivel. Y eso costó mucho, me costó mucho que entendieran por qué los sistemas de información son importantes. eh, También bueno, soy profesora de un par de universidades en Chile y también me costó mucho que en el ámbito académico incluyéramos contenidos relativos a la informática clínica, porque era como, ¿para qué? Y yo le decía, bueno, porque los chicos van a salir y tienen que saber qué documentar, cómo documentar, la importancia, entender la importancia del dato. Porque yo documento para algo. Si no estoy metiendo información que nadie va a leer, ¿cuál es el Mm, objetivo? Claro, tiene que O ser sea que relevante. podemos decir que la alfabetización digital ha mejorado. No quizás como nosotros quisiéramos, pero basado en esa experiencia que tú tienes, pues pudiéramos decir que sí. Claro, con los años, además que los chicos ahora lo entienden mucho Mm, y es como Ujú. natural para ellos. O sea, ninguno de ellos se imaginaría, porque yo vengo de la época que trabajamos a papel, claro. vengo de la época, no sé, por lo menos en Chile, al principio de los 2000, cuando yo me titulé, todavía en algunos hospitales públicos existía esta cosa de reesterilizar hasta la jeringa, digamos. O sea, vengo, yo me veo joven, ¿ah? Pero yo sé que Te ustedes ves, están te diciendo, ves, ¿cuántos te años ves, te tiene esta ves, señora? te ves, No, te no, ves no, muy no. bien, te ves muy Pero bien. he transitado, digamos. He transitado la vida de manera muy intensa. Yo sé que a mí me gusta el desafío. Y bueno, y en este proceso acompañar a los jóvenes también fue una motivación para mí porque yo decía, no es posible que nuestros enfermeros en Chile no tengan una formación básica en esto. Entonces yo me voy a meter aquí. Nadie me llama, nadie me invita, me voy a ir a Me, meter me, yo. me Me autoinvito, invito. sí. Oye, porque Sí, nos falta la amiga que trabaja en una universidad. Oye, ¿qué están haciendo con informática? claro. Porque tenemos que hacer algo. Los currículos deberían ya empezar Pero sí, claro, y creo que he visto currículos donde ya se está integrando la informática. Lo he Sí. visto más a nivel de maestría, no sé si a nivel de bachillerato, que es el primer nivel, lo están integrando. Sería buena investigación que hacer. Mi próxima pregunta sería, ¿podrías compartirme un ejemplo de algún proyecto de implementación de tecnología en algún hospital? ¿Cómo participaste y qué salió al final? bueno, les cuento, yo he trabajado en Chile, pero no solo en Chile, en España, bueno, en otros países de Latinoamérica, en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Y por lo tanto tengo algún bagaje y muchas historias para compartir, pero yo diría Mucho que dialecto tienes mucho también, ¿eh? dialecto, yo aquí estoy hablando de retante, de estar aware, de hanguear, que no son mis palabras, pero ya me las sé. Pero efectivamente, por ejemplo, podría nombrarte que un proceso muy bonito que vivimos en un hospital que tenía un problema muy grave con los errores asociados a la administración de fármacos, Ok. que es un tema muy común que nos Sí, afecta a sí, nosotros como muchísimo. enfermera Que a directamente, veces pensamos que no ocurre. Y pero eso, sí ocurre. sí. Y ocurre más de las veces que nosotros quisiéramos. Muchos near miss, pero también muchos eventos adversos. Habían los protocolos de investigación, de por qué se producían, intervenciones de todo tipo. Hasta que llegamos con la maravilla de poner el ciclo cerrado de la medicación informática. Eso quiere decir que el fármaco sale de la farmacia con su código de barra
llega, ¿cierto?, al dispensador de la unidad que está asociado al sistema de información. Entonces dice, ok, a Marcela Covarrubias le toca a las 2 de la tarde, tal fármaco, el dispensador automático se abre, se ilumina Mm, para decirme cuál es el fármaco que tengo que tomar. Lo tomo. El fármaco, como ya les decía, viene con un código de barra. Yo entro a la sala del paciente, escaneo su identificación, escaneo el fármaco, escaneo la bomba de infusión, se programa sola. Se increíble. programa sola. Pongo el fármaco y los errores se redujeron en un 99,4%. Maravilloso. Wow. Increíble. Sistema cerrado. De medicación, el ciclo cerrado de la medicación. De verdad que me fui. Quisiera estar ahí. Fue Quisiera estar impresionante. Yo ahí. lloré, debo decirlo, porque de verdad uno dice, wow, el impacto de soñar esto, mover desde la persona que tiene que comprar estas bombas de infusión, ¿se Ujú, entiende? Del Claro. sí, entrenamiento de todos los usuarios, de convencer a la gente de farmacia, de trabajar que los códigos de barra nos los lean, de sí. que el Wi-Fi nos dé. Toda la logística. Toda la logística es un trabajo enorme y que yo como enfermera tengo que estar, pusieron la línea de Exacto. Wi-Fi. A ver, déjame ver si yo me puedo conectar de acá, porque si no, no me le va a decir a mis enfermeras que tienen que hacer esto y no tienen conexión. Vamos, sala por sala, probando. Entonces, es un trabajo de hormiguita, silenciosa, Ujú, muy backstage, pero el impacto que tiene haber tenido esa visión, pelear todo este camino, empujar, para yo saber que esos usuarios finales, esos pacientes que van a llegar ahí, que puede ser mi hijo, que puedo ser yo misma, voy a recibir un cuidado seguro y no tengo que estar preocupada de que si no está Alexandra hoy día en el turno, capaz que algo me pase, No, porque no. no Eso estoy no, preocupada no porque debería estar sujeto a estandarizo eso. el nivel. Excelente. claro. Estandarizo el nivel. Todas las enfermeras realizan el mismo proceso, por lo tanto, mejoro la calidad, pero además la estandarizo. Entonces ya da lo mismo que esté A o B de turno, porque todas hacen lo Claro. mismo. Y el sistema les provee el soporte suficiente para no equivocarse. Es maravilloso. Más allá, en ese proceso, yo me lo estoy imaginando un día de trabajo tuyo investigando cómo corre una unidad para entonces que todos los elementos hagan sentido. Además de tener la entrevista con el equipo, me imagino que estás en una jornada laboral para poder ver algunas. Claro, claro, y yo tengo que ir a mirar, Ujú, observo. De repente me dicen, pero ¿por qué quieres ir a quirófano si siempre estoy igual? Si siempre hay un área prequirúrgica, una intraquirúrgica, una posquirúrgica, un sentido. Y yo, sí, pero es que yo quiero ver cómo se mueve la claro. gente, cuántos computadores tienen, a ver si hay suficientes enchufes. Exacto. ¿Qué me dice la gente? ¿Me va a mirar con cara de, oh, mira esta señora? O están, uff, qué bueno que viniste. Todo eso a mí me sirve para después yo medir la temperatura y decir, por aquí nos va a ser más fácil o en realidad no puedo lanzarme con el ciclo de la medicación. Esto es una estrategia, porque a lo mejor voy a tener que partir solamente poniendo los códigos de barra. Sé que estás en un megaproyecto ahora, en un hospital en Puerto Rico, que yo sé que esto suma una estrellita más a tu, ¿verdad? A tu historial. Es un hospital grande, con muchos servicios, pero no debería ser el pero. Sin embargo, han trabajado tanto, ya como mencionaste, ya llevas 3 años acá. Ujú. Eso yo sé que ha representado un reto y lo hemos hablado grandísimo, pero más allá de eso, o sea, ver esta implementación de un récord electrónico completo, o sea, el hospital casi completo, Paperless. a paperless, o sea, y que cada vez que se mueve algo sale un proceso, sale una cosa. ¿Cómo ha sido esa interacción, esa experiencia para ti? ¿Y cómo has unido todo el bagaje que ya tú tienes? Y además te diría el reto de conocer una nueva cultura también. Sí, No me refiero solo a Puerto Rico, claro. sino que cada hospital tiene una cultura distinta, Ujú. ¿ya? Exacto.
Entonces, claro, efectivamente el proceso o los proyectos se plantean bajo ciertas variables al principio. Y entonces uno supone muchas cosas. Mm. Y uno dice, mira, esto se va a demorar 18 meses, 24 meses, porque suponemos que, no sé, no va a haber un apagón. Suponemos que vamos a tener a toda la gente sana en sus puestos de trabajo y con la capacidad suficiente de llevar esto adelante. Suponemos que vamos a tener, no sé, financieramente todos los recursos. Pero los proyectos no son así, porque los proyectos son como la vida misma. Y a pesar de que yo he trazado un camino y he tratado de pensar en que voy a llegar en 24 meses, pasan cosas en el medio. Sí. Orgánico. Y eso es natural, es parte de la vida. Y yo siempre digo, yo soy una freak de las estadísticas, me encantan. Yo una vez leí, nunca se me puede olvidar, que una persona en promedio tiene que enfrentar en la vida cerca de 250.000 problemas. Ay, Ya. Entonces yo digo, ¿para qué estar pensando que voy a enfrentarme a un problema mañana y me va a amargar la vida? Sí, esto es parte de la vida. Claro. Y por lo tanto sería estúpido pensar que en mi proyecto no voy a tener ya. problemas. Entonces el problema es Como dijiste ahorita, que si viene el problema, mejor todavía. que, claro, Que hoy día venga. yo decía, Que venga. que venga hoy día el problema. Veámoslo en la cara. No nos tenemos que apuntar con los No, dedos. no. Esto es, veamos, a mí me gusta mucho utilizar este término, sé que suena un poco fuerte, pero yo digo, sáquenme los muertos de abajo de la cama ahora. Muéstrenmelo. Quiero saber dónde tenemos los problemas. No me los oculten. No, veamos qué tenemos, cuáles son los desafíos que tenemos y busquemos y adecuémonos a lo que está pasando y busquemos la mejor alternativa. A lo mejor, claro, no vamos a poder poner, por el ejemplo que di, el ciclo cerrado de la medicación de una vez porque no tenemos la plata, porque los recursos no están, porque lo que sea, lo que sea. Pero avancemos un poquito. Entonces, la estrategia clínica detrás de la informática es muy importante. Claro, es que si no traes el problema, no eres transparente trayendo el problema, no hay manera de solucionarlo. A nivel de informática, ¿cómo sin datos vas a poder Claro, resolverlo? pero si la medicina se basa en eso, se basa en la Ujú. evidencia. Y si no tenemos la evidencia Claro, ahí, ¿cómo podemos enfrentarnos? sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo notas la alfabetización de enfermería actualmente en los tiempos ahora post-COVID-19, que sabemos que hubo un cambio radical en los servicios, cómo se empezó a utilizar la tecnología, el telehealth, la telemedicina? ¿Cómo has notado el cambio de la alfabetización de enfermería en la práctica clínica con la informática? Nosotros sabíamos que la informática era importante, los que estábamos en el campo, pero con el COVID fue como, se los dijimos. ¡Se los dejemos! Wow, sí. Esto era vital para todos los hospitales, el tener telemedicina, el bajar las listas de espera a través de consultas remotas. En mi país, personalmente, que es donde yo más me conozco, digamos, la formación de pregrado, porque yo ahí donde traté de meter la informática, yo sé que hay mucho posgrado, Ujú. pero no, yo creo que hay que formar a los chicos desde el Claro. año 1. Ujú. Entonces, uno dice, bueno, hay situaciones que son desafíos que yo creo que los enfermeros cada vez están más abiertos, que tienen mayor capacidad de comprensión y que además se dan cuenta porque lo usan en su vida cotidiana. O sea, es hoy día impensado que yo no mire un catálogo de ropa por mi teléfono en la noche. Es como normal. Entonces, ¿por qué no podría tener el catálogo de fármaco? ¿Cuál es la diferencia? Claro. Ninguna. Y yo quiero Ninguna. saber si en mi unidad mañana voy a tener el stock suficiente. Y me saca un problema mental que tenemos la enfermera de, ay, que no vaya a tener, ¿cierto? Todos los suplidos necesarios para trabajar mañana, que eso es un temor que muchas veces tienen las enfermeras y que nos Claro. llegan a guardarnos cositas en los bolsillos. Claro. Hmm, Entonces, ¿sí o muy, no? Ay, ese fue el claro que último sí, hay que antibiótico que decirlo. puse. Esa Claro. fue la última Ay, medicina que puse. No sé si. es que tengo esta vía venosa chiquitita, me la voy a guardar porque yo sé que hay una y no sé si me va a llegar un bebé pequeñito. Las maripositas. Las maripositas.
Esa es Pero María. en el claro, bolsillo. Yo siempre porque tenía no dos o tengo. tres. Pero yo también, una tela de papel por si acaso, porque no me vaya a llegar un niño que esté alérgico, yo no tengo. Entonces, claro, esos temores son súper ridículos porque yo cuando me meto a, no sé, ustedes tienen Macy's, yo puedo saber dónde está el vestido que me quiero comprar de la talla que quiero, del color que quiero. Y me dice, mira, está en tal tienda. Porque no podemos tener lo mismo con los suplidos. Así es. Y hasta con el staffing. Yo leí hace poco un artículo de un médico, creo que era nefrólogo, si no me equivoco, de un estudio que por estadística se podía ver cuántos pacientes iban a llegar en un periodo de 3 meses que tuvieran episodios de acute kidney injury, fallo agudo del riñón. Y con eso poder prepararse a nivel de staffing, de personal Por suficiente, supuesto. porque se notaba que a veces no habían pacientes con injuria aguda al riñón, pero sí estaban las enfermeras. Pero en otros Y momentos viceversa. era Al la otra revés. situación, era al revés. Entonces, hasta en eso, hasta en la organización del Pero staffing, te claro. sirve la Claro, para inteligencia maximizar los artificial. recursos, claro que sí. Sí, y en los diagnósticos, bueno, tengo una compañera de trabajo chilena también que trabaja conmigo, que ella sí tuvo la suerte de ingresar a la informática un poquito más tarde. Tiene mi misma edad, ¿ah? Éramos compañeras de la universidad. Ya, por favor, pero ella estudió un poquito más tarde que yo. Entonces ya había este máster en informática en Chile y ella lo estudió. Y como parte de su tesis, hubo un análisis que se realizó, y esto es bien impactante, respecto de las muestras de patología. En patología, resulta que si tú le pasabas al patólogo 1 un tejido, él te decía, oh, esto es tal cosa. Se lo pasabas al 2 y te decía, esto es otra cosa. Mm, Y tú dices, diantre. Y yo eso estoy es en así. quimioterapia y resulta que el señor 1 me dice que tengo un diagnóstico y el señor 2 me dice que tengo otro. Mm. Entonces, esto tuvo un impacto muy fuerte y ellos hicieron un producto de inteligencia artificial que apoya el diagnóstico de la patología. Entonces, el patólogo pone, ¿cierto?, la imagen, el cassette, nosotros le llamamos, con la muestra, y el sistema es capaz de decirte, mira, esto tiene un 97% de chance de ser esto. Entonces, tú como patólogo, tú dices, ah, ok, ya descarté 20 cosas antes y solo me voy a enfocar en estas posibilidades que me está dando. Entonces, ¿cómo podría descartar que no es el otro 3%? Se comunica con el tratante, le dice, mira, pídele el estudio de no sé qué. Claro. Es que, Qué maravilla. ¿cómo? Es maravilloso. Marcela, tenemos mucha gente que nos ve a través de nuestros podcasts en Altus Nerds por YouTube. ¿Qué recomendaciones tú les darías a esa persona que quizás está ahí sentadita, que no sabe en qué quiere continuar su maestría o que todavía no se ha animado a la enfermería? ¿Qué tú le dirías a esa gente para enamorarlo con la informática? Bueno, yo les diría que si son soñadores, que si tienen ganas de impactar no solo a un paciente, sino que a 450 pacientes con una mejora, a veces muy pequeñita, en poner de acuerdo voluntades, en conversar con distintas personas y lograr ver ese cambio e impactar de manera amplia, bienvenidos a la enfermería informática. Esto tiene muchísimo por delante. Somos vitales porque además los enfermeros tenemos esta capacidad de comprender los procesos que sabemos porque somos los dueños de casa del hospital, entonces Sí, sabemos desde que el paciente llegó al registro hasta cuando se fue de alta, entendemos claro. esto y esto nos da una ventaja superlativa. Les cuento una infidencia, pero me ha tocado liderar equipos donde yo tengo a mi cargo a todos los médicos en el área de la informática, porque el conocimiento que yo tengo y la capacidad, no es que yo sea espectacular, chicos, lo que estoy diciendo es que el enfermero tiene ese Ujú. potencial de poder conocer el proceso en su completitud, que no lo tienen los médicos, que no lo tiene el farmacéutico, que no lo tiene el terapista. Entonces, este potencial nos abre un campo de trabajo
que nos permite liderar muchísimo. Y si tú quieres liderar, si no le temes a la responsabilidad y te gusta soñar en grande, bienvenido. Y además de viajar, Bueno, eso tiene sus costos también, sus costos personales. Yo les debo confesar que solo una vez en 3 años me he metido aquí al mar. Una vez en 3 años, porque no te da el No tiempo. da el tiempo. Esto es Sí. muy intenso, es bonito viajar, conocer mucha gente, si te gusta experimentar esto de la nueva cultura, adaptarte, porque yo como chilena tengo una cultura completamente distinta a la que tienen ustedes. Yo no sé bailar salsa, no tengo idea. ¿no? Y más allá de eso, estás conociendo otra cultura, pero no en el ámbito de turista, sino en el No, ámbito laboral. por Estás viendo a la supuesto. persona realmente cómo funcionan los sistemas de trabajo. Exacto, Y no lo yo, estás viendo vacacionando, lo estás viendo Exacto. como es el como día es a de día, verdad. como es de verdad. Y yo al principio me reía mucho de mí misma porque los veía conversar y yo decía, ¿están enojados? ¿O están hablando fuerte nomás? ¿Me está retando? La primera vez que me dijeron bendito, yo me reí tanto porque dije, "Oh, gracias. Hace tanto tiempo que nadie me da la bendición. Entonces, claro, esta adopción de la nueva cultura y vuelvo a Chile. Y son cosas muy divertidas porque en Chile, por ejemplo, tú si entras a un ascensor no saludas a nadie y no miras a nadie. Tú vas así, es lo tuyo. Pero yo llego puertorriqueña a Chile. ¡Hola! Buenas tardes. Y la gente así como, ¿y esta quién es? Y me pasa que al llegar acá, llego como chilena y de repente llego así, pasando por los pasillos y la gente me empieza a decir buenas tardes. Y yo, Ay, buenas espérate, tardes. espérate. Tengo que ponerme el Cambiar chip. el Te chip, cambié el chip. el chip informático de boricua chilena. Exacto. Entonces es muy entretenido, ¿no? O sea, no me Claro. pasa solo con Puerto Rico, me ha pasado con España, con Colombia. Es muy divertido conocer a la gente, aceptarla. Y entonces, toda esta cosa de gustarte también las múltiples culturas, los pensamientos, de respetar mucho. Sí, Porque yo no puedo ponerme a decir, no, esto que hacen está mal, esto no es Ujú. así. Yo no puedo Ir trabajar sin desde juicio. ese. No, cero juicio, cero. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo visualizas los próximos 5 o 10 años de la enfermería en informática? Yo creo que va a ser un futuro cada vez más brillante e importante. Yo creo que tenemos muchos colegas enfermeros que son brillantes realmente ujú, trabajando en el área. A mí me ha sorprendido mucho. Los enfermeros en Puerto Rico son de muy buen nivel, tienen mucho interés, aprenden muy rápido. Tienen la ventaja además de ser vecino y de tener esta capacidad de moverse a los Estados Unidos muy fácil, que es diferente al resto de los países de Latinoamérica, y les permite entonces poder acceder a una educación que muchos soñamos desde nuestros países latinoamericanos, ¿no? Muy embebidos en el idioma también, entonces eso también les da ductibilidad. Tienen mucho potencial. Y yo creo que la enfermería en informática en Puerto Rico tiene una tremenda oportunidad de ponerse a la par, de estar en el liderazgo latinoamericano. Les cuento una infidencia, yo también presenté en un congreso internacional hace poco, ¿cierto? Una implementación que hicimos acá en Puerto Rico y que es innovadora para todo el resto de Latinoamérica, que tiene que ver con el cuidado humanizado y el cuidado espiritual. buenísimo. Ya sé por dónde vas. Entonces tú dices, cuando yo lo planteé en el hospital, me decían así Buenísimo, como, ¿por qué a alguien le va a importar esto? Esto es buenísimo. parte de lo que hacemos todos los días. Yo le decía, es que ustedes no saben el tesoro que tienen acá. Esto es nuevo para toda Latinoamérica. Nosotros somos países creyentes. Y para nuestros pacientes, el Ujú. cuidado asociado a que venga a verme un religioso es fundamental. Buenísimo. Yo creo que de eso tenemos después que hablar, porque eso está buenísimo. Sí es lo que creo, vamos a decir. Me gustó. Eso es, yo creo que nadie lo tiene. No, Eso nadie lo tiene. Y eso está es excelente, impresionante. excelentísimo. Unas últimas palabras, Marcela. Bueno, yo estoy súper agradecida de haber venido. Siempre es un placer hablar de esto que al principio nadie quería escuchar, que ahora me veo Definitivamente. siendo parte de un podcast. A las personas que nos están escuchando, que quizás tienen interés en moverse a esta área,
sin miedo, somos personas que tenemos este concepto del no prejuicio y por lo tanto, y los necesitamos. Necesitamos más enfermeros en informática, necesitamos gente que haya trabajado en primera línea, que tenga claras las necesidades desde ese lugar y que nos ayude a mejorar, porque yo también salí de la primera línea ya hace Ujú, rato ujú, y las cosas han cambiado ujú. y necesitamos ese insumo de los nuevos enfermeros. Así que nada, yo estoy súper agradecida de mi profesión. Yo creo que es una profesión que tiene un potencial increíble y que tiene y nosotros tenemos una capacidad de adaptación impresionante. Servimos hasta para remedio, como dice mi mamá. Las enfermeras, los enfermeros, servimos hasta para remedio, Entonces, yo donde soy quiera que nos pongan. orgullosísima de ser enfermera, a pesar de que incluso mi papá me dice, oh, bueno, la Marcela cuando era enfermera, Anda, porque como me ve trabajando en el computador, él eso es es algo mayor, eso es algo que también quizás más adelante debemos, y yo le decía, oye, yo soy enfermera hasta el hueso, porque si lo si que no, yo Claro. hago, si no lo nos que ven yo en hago, si no nos ven en el feed, pues piensan que no somos enfermeras, pero Cuidado es mira. cuidado y las maneras han así es. cambiado. Y la forma ha cambiado Y la gente que mucho. aunque no esté directamente en la informática, por lo menos también que valore todo el esfuerzo que se hace para que ellos puedan tener herramientas que los ayuden a poder brindar un buen servicio. Y esa parte debemos siempre tenerlo en cuenta. Como dice, usted de acá para acá no se juzga, pero que no se juzgue de ningún lado, que también se valore y entendamos que todos estos esfuerzos que se hacen es por un bien común Tenemos el mismo interés. para Ujú. nuestros pacientes. Y eso es lo más importante. Marcela, qué bueno que estuviste aquí con nosotros. No, muchísimas gracias por Estamos haberme de verdad invitado. muy, muy Muy contentos. interesante el tema. Y sepan los enfermeros que están interesados en este tema que también hay certificaciones profesionales Por en supuesto. enfermería informática que el que busca encuentra, existen, así que si a usted le interesa esta área de cuidado o esta área de la Para enfermería, desarrollarse, claro. se pueden desarrollar tanto en el día a día, en la labor, pero cuando ya tienen ciertas horas y cierta experiencia, también se pueden sentar a tomar esas certificaciones profesionales. Y si quieren, me pueden seguir en LinkedIn, pueden ponerse en contacto conmigo, preguntarme. Yo feliz, ya me ven, soy buena para hablar. Así que bienvenida a las preguntas, así que feliz Qué bueno. de Gracias. recibir y de recepcionar cualquier solicitud. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvimos aquí disfrutando a Marcela Covarrubias todo este momento y yo sé que así también ustedes lo van a disfrutar. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, recomendación, como bien hemos dicho, pueden seguirle a través de sus redes sociales o si no, nos escriben cualquier inquietud que nosotros también estaremos ayudándolos. Síganos, denle a la campanita para que tan pronto salga nuestro contenido, usted pueda ser, mira, uno de los primeros que lo vea. Así que siga a Altus Nurse. Y hoy estuvimos en este capítulo hablando sobre enfermería informática, que está súper, súper bueno. Todavía nos queda muchísimo más, pero hasta aquí llegamos. Así que muchísimas gracias y será hasta otro capítulo. Hasta pronto.